Bueno, pues estamos aquí en un lugar idóneo para relatar cosas que el pasado. Esto era la iglesia de San Sebastián. Aquí en el lugar a donde estamos parados, precisamente hubo una matanza terrible que hicieron. Había un conflicto entre las dos órdenes religiosas. Por un lado los carmelitas, que fueron los que edificaron esta iglesia, que era la de San Sebastián, cuya ruina vemos allá al fondo, ¿verdad? Esto data de 1533, que fue el año en que se inaugura, por decirlo así, y aquí pues se desplazan las figuras antiguas de nuestros dioses viejos, que era el dios Sol, el padre de todos los dioses, la diosa Tierra, el agua y el aire, ¿verdad? Bueno, pues esas deidades fueron derrumbadas y sobre de los cimientos de aquellos adoratorios que teníamos se construye la iglesia de San Sebastián en 1533. Aquí hubo una masacre, una matazón terrible, porque los dominicos habían hecho otra iglesia allá en el centro de lo que ahora es Miahuatlán, ¿verdad? Entonces trataban de que se fuera la comunidad hacia el lugar donde ahora está la iglesia de San Andrés y se negaban nuestros abuelos, nuestros ancestros, se negaban a irse para allá. Entonces un buen día sacaron ellos un edicto en donde se prohibía toda clase de actividades comerciales y religiosas aquí en este lugar. Y un buen día pues llega la soldadesca española, encabezada por los frailes jesuitas. Bueno, realmente eran jesuitas, pero estaban vestidos como frailes dominicos, con los hábitos de blanco y negro. Y hacen una masacre aquí en este lugar a donde estamos parados. Entonces, eso provoca que ya nadie venga aquí porque establecen una guardia, y al que viniera acá pues era pena de muerte. Y a todos los indios, nuestros abuelos, nuestros ancestros zapotecos que eran asesinados aquí en este lugar, iban a sepultarse al Panteón de los Condenados, que era en la explanada de la Iglesia del Carmen, donde ahora le llamamos la Plazuela del Carmen. Pero aquí en este lugar, particularmente en el Gueche, que su nombre correcto en zapoteco es Guechdo, que quiere decir pueblo grande, ¿verdad? Aquí particularmente en este lugar fue donde se hizo esa masacre, y con el tiempo las leyendas pululan a su alrededor, ¿verdad? Y se habla pues de que en las noches en este lugar hay una especie de procesión de los frailes carmelitas que fueron asesinados y que no caminan sino que flotan aquí en esta parte de acá, y salen por el pórtico de esta parte de allá y ahí desaparecen, pero no ponen los pies en el suelo sino flotan, ¿verdad? Y esto hay mucha gente que jura haber visto eso. Entonces la leyenda no es prácticamente una leyenda, sino es historia. Es una de las cosas vergonzosas que pasaron aquí en nuestra tierra, en Miahuatlán, de Porfirio Díaz, ¿verdad? Que se llamó en un principio Miahuatlán de las Flores, pero el nombre en zapoteco era Pelopenitza, que quiere decir junto al ojo de agua. Aquí hubo, o hay todavía en el estanque que vemos a mis espaldas, un nacimiento de agua muy grande, por eso se llamó junto al ojo de agua. Y en esta parte de acá fue donde estuvo el templo, que era el adoratorio, pero el lugar para el comercio de este mismo lugar, que era Pelopenitza, era en la explanada que está frente a la pirámide del Gueche, propiamente dicho, ¿verdad? Allí se llevaban a cabo operaciones mercantiles, traían artesanías de la costa y de la sierra. Y claro, artesanías de aquellos tiempos. Estamos hablando de petates, soyates, capotes, en fin, cosas de esas, canastos, lo que le llamamos chiquihuites, ¿verdad? Y una serie de cosas de esas. Todas esas actividades quedaron prohibidas, y el que incurría en desobediencia era colgado, y lo sepultaban allá en la explanada de la Iglesia del Carmen, que era el Panteón de los Condenados. Aquí teníamos un panteón en esta parte de atrás, lo que fuera el atrio de la iglesia, que se llamó el Panteón de Indios.
nuestras costumbres eran dejar los restos de nuestros ancestros o de nuestros papás, de nuestros abuelos, en la misma casa donde habitábamos. Pero al llegar los hispanos, entonces ya se estableció que fuera en el atrio de la iglesia, como se ha establecido en cantidad de iglesias que hay aquí en la República Mexicana, ¿verdad? De hecho, la iglesia de San Andrés también tenía su cementerio, que era el atrio, y ese era el cementerio de los letrados, o sea, de la gente de razón, decían aquellos días. Y en el Carmen, la explanada de la iglesia del Carmen, era el panteón de los condenados. Y aquí en esta parte era el panteón de indios, de tal manera que había 3 panteones, ¿verdad? Y de esos 3 panteones, en 1842, después de la Guerra de Independencia, don Basilio Rojas Bustamante, don Basilio José Rojas Bustamante, inaugura 3 obras muy importantes. La primera, el Panteón Municipal, y a partir de esa fecha queda prohibido toda clase de entierros en esos panteones que había, y ya no se sepulta a nadie. 1842. La tumba más vieja que hay en el Panteón de Miahuatlán es de 1869, y no pude encontrar otra tumba más vieja. El baúl de las leyendas.